Estimados amigos y queridos hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 7. Deuteronomio, capítulo número 5, versículo número 7. Dice la palabra de nuestro buen y gran Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Damos gracias al Señor por su bendita palabra. En este texto es fácil discernir quién habla y a quiénes le habla. Allí estaba el pueblo de Israel escuchando a su líder, al siervo manso, al profeta de Israel, a Moisés. Y en este pasaje, Moisés no le estaba dando al pueblo la ley, sino que les estaba recordando la ley. El Señor ya la había servido, ya la había dado en el monte Horeb, los 10 mandamientos de la ley moral del Señor, años antes. Pero al hacer esto, Moisés estaba recordándole al pueblo que la entrega de esa bendita ley tenía que ser vista por ellos como una bendición. Bendición porque Dios no los había consumido en la dación de la ley, sino que por medio de la dación de la ley, el Señor estaba ordenando cuál era el estándar o el modelo o la manera que Él determinaba en la que ellos debían vivir. Cuando las personas hoy día, mis amados, piensan en la ley, por lo general piensan de manera errada en la ley. Porque como nacimos en un contexto libertino y crecimos con la sociedad alimentando ese libertinaje, entonces, para el ser humano natural, la ley es algo que reprime. Las personas de afuera ven la ley, la autoridad, como quien los reprime. ¿Usted no ha escuchado esa expresión? No los dejan ser ellos mismos, no los dejan hacer lo que ellos quieren. Pero es que la ley no está para reprimir. Nosotros debemos ver la ley como una manera bondadosa en la que Dios le indica a su pueblo cómo andar. Pero el mundo ve la ley como una represión. Lamentablemente, queridos amigos y hermanos, y digo lamentablemente, con pesadez de corazón, nos lamentamos de que grandes círculos cristianos también vean la ley de una manera errada. Repito, nos lamentamos de que círculos cristianos vean la ley de una manera errada. Y la ven de una manera errada porque la ven como la está viendo el mundo. Fíjese usted. El mundo ve la ley o todo lo que represente ley y autoridad sobre ellos como una manera de represión. Qué tristeza que quienes deben saber mejor qué es la ley y qué implica para ellos, no la vean como el todo cristiano la debería ver, sino que la vea como el mundo la ve. Es que no me dejan adorar como yo quiero. Es que no me dejan hacer esto que yo creo que puedo hacer. Es que no me dejan hacer esto. Es que se roban el tiempo el día domingo. Y entonces, quienes deben conocer la ley mejor, pero no lo hacen, comienzan a ir en contra de la ley poco a poco
Y el problema es más grande y más grave de lo que yo les puedo explicar o elaborar en este momento, mis amados. Hacia donde yo los quiero llevar, mis amados hermanos, es que Moisés le habla a este pueblo y subraya una ley que debía ser apreciada por el pueblo, no despreciada. Una ley que tenía que ser observada. Ojo con esto, hermanos, ahora lo leíamos. Una ley que tenía que ser observada, préstele atención, porque no por capricho divino, sino porque eso era lo mejor para quienes escuchaban esa ley. No leímos en 2 ocasiones en este texto que el Señor dice, para que ustedes observen mis mandamientos y estatutos que yo os prescribo hoy, dice, para que os vaya bien. La ley no está para apabullar, cansar, agobiar al creyente. La ley de Dios está para el creyente, para quien ha creído en Cristo, como una gran bendición y como el modelo de conducta que nosotros haríamos muy mal en desechar, como lo han hecho otras congregaciones. Pastor, es que usted es muy presuntuoso. No, reconocemos a 1000 voces que no somos la mejor iglesia reformada y que tampoco Dios nos llama a serlo. Dios nos llama a ser una iglesia fiel, y dentro de esa fidelidad está la estima por la ley moral de Dios, mis amados. Todos sabemos cuál fue la historia y el final de Israel como pueblo de Dios. Hago referencia a una historia llena de favores asombrosos. Nosotros leíamos el gran favor, cómo el Señor los redimió con brazo extendido y con juicios grandes de la esclavitud de Egipto. Cómo el Señor abrió delante de ellos, bueno, no lo leíamos, pero recordamos el mar, cómo el Señor hizo llover alimento del cielo. ¿No son esos y cada uno de esos favores grandes de parte del Señor? Dios es misericordioso, mis amados, y bondadoso para su pueblo, pero Dios es el regente del universo entero. Dios, hay gente que dice, hermanos, y es que, por favor les ruego que me presten atención, hay gente que dice, es que Dios nos gobierna por amor. Eso es falso. Quiero que usted escuche bien esto. Dios nos gobierna por medio de su ley y la manera es en amor. Son 2 cosas diferentes. Dios nos gobierna por medio de su ley, pero claro, en purísimo y excelsísimo amor. El cristiano no puede dejar la ley de Dios de lado, no la puede dejar. Porque la ley del Señor no está ni para apabullarnos ni para hacernos miserables. La ley del Señor es el modelo santificador que cada verdadero cristiano debe abrazar. Entonces, mis hermanos, es mucho más lo que pudiésemos hablar, pero hago referencia a una historia llena de favores asombrosos de parte del Altísimo, pero también hago referencia a una historia repleta de los más severos castigos para con un pueblo que escuchó la voz de Dios, que vio la gloria de Dios, a quienes le fue entregada la ley, pero que no hizo otra cosa que despreciar esa ley que estaba allí para indicarles que ellos estaban siendo llamados a ser santos como Dios es santo. Este pueblo fue aquel que le dijo a Moisés, Moisés, ve tú y lo que tenga Dios para decirnos, que te lo diga a ti. ¿Cuál fue el compromiso de este pueblo? Y todo lo que Jehová os dijere, eso haremos. ¿Eso no fue lo que dijo? La pregunta es, ¿lo hicieron o no lo hicieron? No lo hicieron, mis amados hermanos. Y aquí está la historia de un pueblo que nos sirve a nosotros para mirarnos al espejo y decir, nosotros primero no podemos rechazar la ley del Señor, y segundo, ninguno de nosotros, tenga cuidado con esto, así usted crea que la ley tiene relevancia y es vinculante para con usted,
ninguno de nosotros se puede desligar de la ley. Ahora voy a explicar esta última frase. Ninguno de los aquí presentes se puede desligar de la ley. Si usted no ha creído en Cristo, usted tiene la ley como aquella norma severísima que dice: tienes que hacer esto a la perfección y vivirás. Si no cumples con la ley a la perfección, morirás. Entonces el incrédulo no se puede desligar de la ley, pero el creyente tampoco. Hermanos, faltaría tiempo para decirles cuál fue la postura de Lutero y de Calvino y de los puritanos, con el peligro, hermanos, de sonar simplista. Estos reformadores y luego los puritanos en el siglo XVII, ellos dejaron el punto muy claro. La ley nos trae hacia el Evangelio y el Evangelio nos concede amor por la bendita ley. Entonces, de una manera u otra, ninguno se puede desligar de la ley. Ninguno puede comenzar a robar mandamientos. No, este no me gusta. Entonces, eso solamente fue para el Israel de antaño. Ninguno puede decir: este mandamiento no lo puedo interpretar de esta manera. Pero hermanos, ¿qué rayos se ha creído el hombre? El que dio la ley es Dios mismo, no nosotros. ¿Cuándo se ha visto que en una nación se promulgue una ley y a nosotros que no nos gusta esa ley digamos: pues bueno, mi ley no va a ser esa, sino que la voy a interpretar de esta manera y va a ser de esa manera? Bueno, al presidente, ¿qué le importa que alguien la reinterprete de la manera como quiera? La ley sigue siendo ley y lo mismo sucede con la ley de Dios, hermanos. Este pueblo le dijo a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que Jehová, nuestro Dios, nos dijese, y tú nos dirás, tú nos harás saber todo lo demás. Hermanos, lo que le sucedió a este pueblo quizás le suceda a alguno entre ustedes en la mañana de hoy. Son buenos oidores de la ley, y esto es para incrédulos y para creyentes, pero malos hacedores de la ley. Saben qué dice, pero poco les importa obedecerla. Quiero, hermanos y amigos, en el nombre del Señor, hablarle a todo aquel a quien Él le dé oídos para escuchar y fe para creer. Hoy quiero hablarle al alto y al bajo, al pobre y al favorecido. Hoy quiero hablarle al que maneja camión y también al doctor que atiende a sus pacientes. Hoy quiero hablarle al que trabaja con madera y al que toma una escoba para barrer. Hoy le hablo a todos, queridos amigos y hermanos, a los niños y a los ancianos, al pobre y al rico, porque todos necesitamos el bendito evangelio y todos no podemos ignorar la ley de Dios. Y hermanos, si bien no tengo el tiempo para en el tiempo que me queda explicar la ley de Dios con justo juicio, si quiero centrarme en un versículo con la esperanza de que usted comprenda ¿cuál es el propósito por el que Dios trae esta palabra en la mañana de hoy? Versículo número 7 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La ley es la misma aquí en Inglaterra, en el norte de África y en el sur. El problema es el mismo, el pecado que reina aquí en Inglaterra, en el norte de África y en el sur. Lo que sucede es que hay diferentes contextos en los que en toda apariencia parece que la ley sonase de una manera aquí y otra allá. Cuando tú le hablas en
Europa, por así decirlo, particularmente en los países escandinavos o en países como Alemania o el Reino Unido, cuando tú hablas acerca de este mandamiento, no tendráis dioses ajenos delante de mí, en ocasiones te encuentras que para ellos eso es básico, ¿sí? Pero hablar de no tendráis dioses ajenos delante de mí en una cultura pagana e idólatra como la nuestra es otro asunto. Porque nuestros padres y los padres de nuestros padres y probablemente los padres de nuestros padres creyeron en una cultura, o sea, crecieron en una cultura de idolatría, en una cultura totalmente opuesta y antagónica a la palabra de Dios, en una cultura desafiante con la palabra de Dios. Y entonces, aquí no es que tenga más relevancia proclamar el evangelio, pero aquí nosotros sabemos en carne propia de qué estamos hablando. De la idolatría, mis amados hermanos. Estamos hablando de la acción o el efecto de construir dioses a nuestra imagen y semejanza. De construir dioses como a nosotros nos agrada que sea Dios, no como Dios es. Esta cultura es especialista. Somos el puesto de artesanía más grande en todo el mundo para construir dioses que se acomoden a lo que el hombre quiere. Y el asunto, queridos amigos y hermanos, es sencillo. Cuando nosotros no nos expresamos, ojo, no nos expresamos, no hablamos, no pensamos de Dios conforme lo que Dios se ha revelado, no estamos entonces haciendo referencia al Dios de la Biblia. Pero pastor, hermano, es así, no le busquemos justificación. Cuando usted no piensa del Dios de las Sagradas Escrituras como Dios mismo se revela, usted no está pensando en el Dios de las Sagradas Escrituras. Cuando usted piensa que Dios, esto lo digo con respeto, estamos hablando del Altísimo, cuando usted piensa en Dios como aquel señor bonachón de barba larga que camina despacio, aquel buen abuelito que a todo le dice, sí, pecaste, no te preocupes, hijo, yo conozco tus debilidades. Cuando usted piensa así de Dios, abra sus ojos y alármese, porque no está pensando en el Dios de las Sagradas Escrituras. Por tanto, idolatría no solamente es la acción y el efecto de moldear una imagen o de crear una imagen en fundición, en madera, en lo que sea. Idolatría también incluye, como lo vamos a ver, crear en su corazón un Dios que no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Y esto es peligroso. Porque el único que tiene la potestad de salvar su vida es el Dios de las Sagradas Escrituras, no el Dios que usted se ha creado en su propio corazón. El hombre entonces se fue apartando poco a poco del Señor. El hombre cayó en pecado. Se fue apartando poco a poco de su Hacedor y comenzó a reinar en el hombre la inmoralidad, las mentiras, los asesinatos y todo lo demás. Esas cosas comenzaron a caracterizar el comportamiento y la vida del ser humano. Lo que les quiero decir es que después de que el hombre cayó en pecado, después de que Adán y Eva cayeron en pecado, así de ahí en adelante hasta hoy, las mentiras, la idolatría, el desdén por la autoridad, las malas prácticas sexuales, las mentiras, el falso testimonio, el asesinato, los chismes. La vida del hombre comenzó
a ser la antítesis de lo que el hombre fue creado. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y el hombre comenzó a degradarse, a degenerarse, hasta tener lo que tenemos hoy. Y dentro de tantas cosas, el hombre comenzó a ser un artífice muy hábil, muy hábil. Un artífice experto de crear dioses que no salvan. Dioses que le acarician el pecado al hombre. Dioses que no meten su dedo en la llaga. Dioses que no tienen el poder para redarguir el pecado. Dioses que no tienen oídos para oír oraciones, ni boca para contestarlas. Dioses que nos salvan. Y ese es el problema que tenemos. De repente ese es el problema que tiene alguno entre nosotros en esta mañana. Que le han enseñado, le han descrito un Dios que nos salva. Obvio, no le han dicho, mire mi amor, este Dios al que ahora le hacemos esto y le rezamos estas novenas y le ofrecemos esto y aquello, ese Dios nos salva. Después usted ya cuando esté grande, elija. No, ellos no dicen eso. El hombre es un artífice malicioso, porque sabiendo que eso que está haciendo no corresponde al reflejo del Dios en su bendita palabra, el hombre le ha gustado que ese mismo engaño que él ha creado lo engañe a él, y comienza a convivir con el engaño de tener un Dios que él sabe que no salva, pero que de todas maneras no le hace la vida tan incómoda como si se la hace el Dios de las Sagradas Escrituras. Porque el Dios de las Sagradas Escrituras dice, jamás tiene por inocente al culpable. ¿Quién es el culpable? El que transgrede la ley de Dios, precisamente de lo que estamos hablando. Estos dioses se acomodan a las maldades del corazón de los hombres. Son dioses que acarician el pecado de los hombres, son dioses que nos salvan. Y si lo quiero poner de una manera quizás un poco más impresionante, son dioses que arderán por toda la eternidad junto con quienes los crearon. Así que, amigo mío, mire por favor si en el altar de su corazón hay un Dios hecho por usted mismo. Tiene que cerciorarse de eso. Porque aquí hay que aclarar algo de manera apremiante. Idólatras no son aquellos que hacen dioses de palo, de marfil o de cerámica o de yeso, qué sé yo. Idólatras no solo son aquellos que se postran delante de cosas y animales y personas. Idólatras son aquellos que crean dioses en sus mentes conforme a su imagen y semejanza. Versículo número 7 de nuevo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de proseguir, quisiera llamar vuestra atención para recordarle que hay que tener en cuenta que el pecado de idolatría se configura no solamente cuando usted se postra delante de una escultura o cuando usted saca de su billetera o de su carterita aquella imagen. Recuerde, cada vez que lo haga, estoy siendo idólatra, estoy violando los mandamientos de Dios, estoy en contra de Dios. Cada vez que usted mire su estampa, cada vez que usted mire la calcomanía que tiene allí, cada vez que usted prenda una vela a algo inexistente, cada vez que usted, pensando que eso le va a ayudar a recordar a Dios, cada vez que usted haga eso, no se le olvide
Está siendo un idólatra. Y no se le olvide que por el hecho de estar rompiendo la ley de Dios, ¿no acabo de usted escuchar? No os haráis escultura, ni imagen, ni alguna cosa. No se harán eso, porque a menos de que usted haya visto a Dios, cosa que no ha pasado, usted no puede representarlo. La adoración a Dios debe ser hecha por medio de la fe y no por medio de algo que usted vea. Entonces, cada vez que usted vea esa imagen, cada vez que usted se postre, cada vez que usted haga una oración pensando en una imagen, no se le olvide de que lo que usted está haciendo en ese momento es quebrantando de manera impenitente la ley de Dios. Si no lo sabía hasta este momento, hoy se lo digo, hoy lo sabe, está quebrantando la ley de Dios. Y al quebrantar la ley de Dios, usted se hace culpable. Y al ser culpable del quebrantamiento de la ley de Dios, ¿qué viene? El castigo. Quiero mencionar brevísimamente 3 causas que llevan a las personas a crear dioses a su imagen y semejanza. Hay muchas más. La tradición, al hacer referencia a la tradición, a lo que nos referimos es a las costumbres o al conjunto de costumbres que son transmitidas de generación en generación y que sin ser necesariamente verdad, se convierten en verdad para las familias y para las sociedades. ¿Por qué? Por la tradición. Se han repetido tantas veces a lo largo de tantos años que comienzan a ser una verdad. Y yo les recuerdo que verdad no es nada necesariamente que venga de la tradición. Ese es un tipo de argumento falaz, argumento ad populum. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el argumento del popular que dice que si la mayoría de personas creen en algo, tiene que ser porque es verdad. Y eso es una falacia argumentativa. Hermanos, mire, yo no quiero ser ofensivo con ninguno de ustedes, pero la religión dominante de este país es una total mentira. Yo no estoy aquí para hablar de religiones ni para compararnos con nadie, pero hay que decir que todo aquel sistema de creencias que no se apoye, que no se sustente sobre la revelación de Dios en la Biblia, es una mentira. Es un ranchito de paja que tarde o temprano va a arder. Y el punto de todo esto, mis amados hermanos, es que la tradición es el motor que no se cansa de crear ídolos. Mi bisabuela creía en un Dios que da segundas oportunidades después de la muerte. Esa mentira ella se la enseñó a mi querida abuelita. Mi querida abuelita, por mucho que yo la amé, creía esa mentira y se la enseñó a este y a aquel y a aquel. Y se transmiten las mentiras y ojo, se transmite la incredulidad de generación en generación. Se transmite la idolatría de generación en generación. ¿Por qué? Vuelvo y repito, mis amados. Porque hablar, pensar de Dios en términos que no son los que Él mismo ha revelado en la Biblia es hablar de un Dios con D minúscula que ni siquiera existe. Por tanto, es idolatría. Mire usted el caso de la compra y venta de indulgencias en los tiempos de Lutero. Para sufragar las avaricias idólatras de los líderes religiosos de aquel entonces, se inventaron doctrinas, dicen algunos. Eso es cierto, se inventaron doctrinas. Yo mejor diría que se inventaron a un Dios amante del dinero, a un Dios que pedía dinero como si lo necesitase, a un Dios que necesitaban que le dieran para poder dar. ¿Eso no se les parece al Dios que les enseñaban a muchos de ustedes en el mundo carismático? A un Dios al que usted le tenía que dar para que Él le diera. Ese es un Dios falso. Eso es idolatría. Que no tengan la suficiente gracia y humildad para reconocer ese pecado, eso no es asunto nuestro. Lo lamentamos y oramos porque en esas iglesias hay gente a la que nosotros amamos, queremos, eso es cierto. Pero eso es idolatría.
Pastor, entonces ellos no van a ir al cielo. Eso no me corresponde a mí, hermanos. Lo que a nosotros nos corresponde es orar para que el Señor traiga luz sobre esas personas que creen que están sirviendo y adorando al Dios de la Biblia, pero que no lo están haciendo. Porque el Dios de la Biblia es el Dios que se revela de manera completa y suficiente, y no el Dios a quien la persona pecadora le va dando forma conforme sus concupiscencias. Entonces miren cómo sucede. El supuesto pastor, que es un avaro, que le gusta el dinero, comienza a torcer las escrituras. Oigan, y es que al torcer las escrituras está en el proceso de formación de un Dios al que él vende como el Dios de la Biblia. Hermanos, ¿cuántos se van diario a la condenación sin que nadie les predique el verdadero evangelio? Eso nunca lo vamos a saber, hermanos, nunca. Y lastimosamente, hermanos, no estoy en una espiral o en un modo negativo, no, pero es que estas cuestiones son serias. Esta cuestión, las consecuencias de este pecado, de esta situación, no es, ay, se me pinchó una llanta del carro, o ay, se me murió una mata. Ojalá todo fuera así en la vida, hermanos. Se me dañó el escritorio. Ojalá todo fuera, hermano, todo se pudiera reparar a punta de clavos y madera o lo que sea. Las repercusiones de este pecado de la idolatría son eternas. Hermanos, aquí tenemos pues a la tradición como ese motor generador de dioses falsos, creados a imagen y semejanza del hombre. Pero el amor por el mundo, esa es otra causa. El amor por el mundo es quizás la materia prima con la que las personas construyen sin fines de dioses a su propia imagen y semejanza. Muchos de estos dioses son, al igual que quienes los crean, indiferentes con la santidad. Dioses falsos. Indiferentes con la santidad y permisivos con las lascivias. Crean dioses que son solo amor y nada de justicia. Crean dioses que catapultan personas para el cielo, no importa si se arrepintieron o no, si creyeron o no, van para el cielo todas. Y lo peor que te puede pasar, hombre, es que no vayas al cielo, pero que vayas al lugar intermedio, al purgatorio, para que allí purgues tus penas y después de ahí, no importa, vas al cielo. ¿Pero quién nos dijo eso? Han creado a un Dios falso. Han usurpado la justicia de Dios y la han vendido como el Dios de la Biblia. Qué triste, mis amados hermanos, qué triste que iglesias evangélicas, en vez de ser casas donde se levante el pendón del evangelio, donde se proclame la ley del Señor y donde por la obra del Espíritu, apabullados por ese señalamiento y esa condenación de la ley, vengan, hermanos, a rogar por el evangelio. La casa de Dios debe ser una casa de esperanza. La casa de Dios, la iglesia, debe ser un lugar, no tanto lugar, pero debe ser la congregación de los santos, el hospital de las almas. No debe ser, hermanos, un deslizadero y un lodazal hacia el infierno. Pero eso está pasando. Oh, mis amados hermanos, esos son los dioses que le gustan al hombre. Dioses imaginarios que acoliten sus perversidades. Dioses llenos de amor, pero, como dijimos, vacíos de justicia. Dioses que al pecado no le llamen transgresión de la ley, como lo dice las Sagradas Escrituras, sino que le llamen debilidad. Esos son los dioses populares. Cuando esos dioses habitan en las iglesias se llenan. Cuando en la iglesia se proclama a un Dios, como lo es el de las Sagradas Escrituras, al único y verdadero Señor, a la gente ya no le gusta. Pero hermanos, yo les digo algo. Quiera el Señor que mucho después de que el Señor me llame a su presencia, aquí en este púlpito se levanta un hombre
que ame a Dios más de lo que él ama a la iglesia y que busque complacer al Señor y jamás verse tentado a complacer a nadie en la iglesia, porque el hombre de Dios que complace una vez y que reconfigura su predicación para no sonar tan ofensivo, es un hombre que va a quedar atado al hombre y ya no va a agradar más a Dios, y eso no le conviene a su pueblo, mis amados hermanos. Tercero, la rebeldía. La rebeldía es otra causa de la idolatría. Hermanos, ¿ustedes creen? Y hablo a los hermanos de esta iglesia reformada. ¿Ustedes creen que están exentos de caer en el gravísimo pecado de hacerse dioses a su imagen y semejanza? No, hermanos. Ninguno de nosotros está exento de la comisión de un pecado. Es decir, ninguno de nosotros, los que hemos creído en Cristo, es inmune a ningún pecado. Sí, hermanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, y por medio del Evangelio, de la gracia del Señor, nosotros tenemos ahora poder sobre el pecado. Eso no quiere decir somos inmunes al pecado. Así que ninguno está exento de este mal de la idolatría, de este pecado gravísimo, horrendo y de repercusiones indescriptibles y eternas para el alma. Pero esto no lo digo por alguien en particular. Esto lo digo porque en las iglesias hay hermanos rebeldes que han comenzado a formarse en sus mentes ideas de Dios que son totalmente ajenas a las de la palabra. Ideas como: voy a ir a la iglesia, porque eso está bien, pero no voy a servir en la iglesia. Voy a amar a Dios, yo amo a Dios, pero no, a este hermano definitivamente sí. No puedo con ese hermano. Pero ¿quién nos dijo que el Dios de las Sagradas Escrituras nos permite amarle a Él y no amar al hermano? ¿Pero quién le enseñó a usted que el Dios de las Sagradas Escrituras lo llama a usted para salvarlo y después le dice: no quiere venir a servir? No, fresco, tranquilo, ya lo importante es que usted sea salvo, tranquilo, váyase. ¿Pero quién nos dijo eso, mis amados? ¿El cristianismo lo aceptamos todo en fe? Hermanos, apague la luz y mejor vámonos. Porque el verdadero cristianismo no lo podemos comenzar a configurar a nuestro acomodo o antojo, quitando las partes que nos chocan y sí enamorándonos profundamente de las partes que nos gustan. Queridos hermanos, ¿quién nos dijo que es de agrado al Señor profesar la fe cristiana pero no congregarse con una iglesia cristiana? ¿Qué Dios, solamente dime, qué Dios da su ley, pero le dice al cristiano: no, esto no es para ti, esto es para los otros, para ti no? Pero ¿cómo así, hermanos? ¿A qué Dios le importa la buena intención y no la obediencia a su palabra? Póngale el nombre que usted quiera, no a Jehová, el Dios de las Sagradas Escrituras, hermanos. La rebeldía de muchos los lleva a crearse dioses a su propia conveniencia, y ellos viven felices con esos dioses y aman a esos dioses que les permite violar el bendito día del Señor sin culpa, porque ese nuevo Dios que ellos se han construido, a ese nuevo Dios no le gusta el día del Señor. Entonces ese nuevo Dios nos dice: no, todo lo demás, pero esto no. Ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos. No lo es. Palabras fuertes, pastor. Claro, hermanos, son palabras fuertes. Imagínese usted a alguien pararse en un púlpito y decir: la ley de Dios no es vinculante para todos los que creen en Cristo Jesús. Pero eso es lo que están haciendo en las iglesias reformadas, a montón. Eso es lo que están haciendo, mis amados hermanos. Bueno, podríamos hablar tantas cosas, mis amados. Ese Dios les gusta, el Dios que de igual manera imparte bendición, pero no importa si se quieren quedar en casa, allá también, soy cristiano, allá me llega la bendición. Hermanos, hemos desfigurado la palabra de Dios
y hemos desfigurado el Dios de la palabra. Pero ¿quién nos dijo que el Dios de las Sagradas Escrituras nos ha redimido de la condenación del pecado y nos ha trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo para que nosotros vivamos como en las tinieblas, hermanos? ¿A quién le enseñaron ese Dios? ¿Dónde predican ese Dios? En el púlpito del infierno. Además del púlpito del infierno, lastimosamente, lo predican en iglesias disque evangélicas. Ay, hermanos, cuánto debemos ser guardados. Cuánto debemos ser guardados, porque ese Dios permisivo, ese Dios que poca fidelidad demanda de sus hijos, ese Dios a quien no le importa que sus hijos desprecien, ignoren y maltraten la iglesia, ese Dios a quien poco le interesa que sus hijos cumplan con su ley y que le sirvan. Cuando hablamos de un Dios así, que es al parecer el Dios de muchos rebeldes que profesan la fe en Cristo, de nuevo, en realidad no estamos hablando del Dios de la Biblia, sino de un Dios que la persona en su rebeldía ha creado. Hermanos, ¿cuál es el punto de todo lo anteriormente dicho? Ese es nuestro tercer encabezado. Y es menester mencionarlo, pues de la misma manera que el niño engañado, que cree que Dios se viste con un... De nuevo, hermanos, estas son cosas delicadas. No quiero que esto sea tomado como un chiste. Lo estoy hiperbolizando e ilustrando de una manera quizás un poco diciente para que usted vea el punto. Así como el niño pasa años engañado, creyendo que Dios es quien le trae los regalos por medio de un hombre que vuela sobre unos renos en un trineo, me escucha, y que carga grandes regalos y que dice, ese niño que estuvo engañado por tantos años, así están muchas personas engañadas hasta el día de hoy, mis amados. El problema es que no hay conciencia y en ocasiones no hay deseo de las personas de conocer el Dios de las Sagradas Escrituras. Se quedaron con el falso Dios que les enseñaron en otras iglesias. Se quedaron con el falso Dios a quien no le importa la ley. Se quedaron con la mentira de Dios que les conviene. Y van pasando los años y no se están interesando por conocer el Dios que se reveló en las Sagradas Escrituras. Y los años van corriendo, las fuerzas se van acabando, el interés en muchas cosas se va perdiendo y se acerca la hora de la muerte. Y de repente aquí hay alguien que no conozca al Dios de las Sagradas Escrituras. Qué gran engaño, qué gran triunfo el de Satanás. Y lo digo con pesadez. Qué gran triunfo el de Satanás sobre los incautos. Pero qué gran triunfo el de Satanás usar púlpitos de iglesias cristianas para promover el pecado, mis amados. Qué gran triunfo el de Satanás convencer a cristianos de que la ley del Señor no es vinculante para usted. Punto anotado por Satanás multiplicado por 1.000.000. La victoria es de Cristo, la iglesia prevalecerá. Pero mis amados hermanos, hay miles de millones de personas engañados, creyendo que van rumbo al cielo por adorar al Dios de la Biblia, y que no saben, hermanos, que no tienen idea de que están adorando a un falso Dios. Pero pastor, es que Dios es tan bueno que Dios ve la intención del corazón, y como saben que ellos tienen la mejor intención de adorar a Dios, Dios conoce eso. Dios los lleva para el cielo, ¿sí? ¿Y qué de diferencia hay entre estas personas que usted menciona y a quienes defiende y aquellos que adoran aves o que adoran imágenes de hombres? ¿Ellos hacen eso con mala intención? No, la hacen con buena intención también, creyendo que la imagen delante de la cual se postran de alguna manera representa a Dios. Entonces no hablemos de buenas intenciones, mis amados hermanos. Hablemos de obedecer o no
la palabra del Señor. Hablemos de adorar o no al Dios de la palabra. Quiero ponerles un ejemplo. Hay un hombre que se llama Ananías, y ese hombre es mueco, desaliñado. El hombre no se asea muy bien, qué fuerte eso, y pone una foto en su perfil de red social a un tipo mono, de ojos verdes, musculoso. Y entonces comienza a hablar con las personas, y las personas creen que Ananías es esa persona, con mucho dinero, apuesto, bien parecido, musculoso, todo lo demás. Y llega un día donde llegó el momento de encontrarse. Y la persona iba con unos deseos de conocer a Ananías y tenía en su imagen esto, y se encuentra con un man mueco, sucio, pobre. ¿Qué es eso? ¿Ustedes sabían que esto pasa en la vida real, hermanos? Hubo un documental, no sé hace cuánto, y ya no me acuerdo cómo, de personas que filmaban en vivo un reencuentro en un país para conocerse cuando se habían conocido por internet. Y vaya sorpresas, hermanos. ¿Cuánto más cuando nos enfrentemos al Dios vivo? ¿Cuánto más cuando llegue la hora y nosotros digamos, Señor, pero fue que en tu nombre no os conocí? Señor, pero es que tuve las mejores, no os conocí. Señor, pero es que yo me congregaba, no os conocí. Porque nunca me adoraste. Porque lo que moldeó tu religión no fue mi palabra, sino fueron tus costumbres, tus ideas, las enseñanzas de tus abuelos. Porque lo que moldeó tu religión y la manera como vivías fue el miedo al infierno y no el deseo por ser justificado por Cristo. Porque lo que moldeó la manera como vivía fue esto y aquello otro y no mi palabra. Porque cuando te predicaron de la ley dijiste, no es para mí. Porque cuando te levantaron el pendón del evangelio a tus ojos dijiste, yo ya soy salva, no lo necesito. Porque cuando el pastor o los hermanos te decían, tienes que volverte al Dios de las Sagradas Escrituras, tú despreciaste ese consejo y dijiste, yo ya conozco a Dios. Ese día en el que tú creas que te vas a encontrar con el Dios que tú mismo has labrado a tu imagen y semejanza, un Dios que nos salva, ese día te vas a llevar la mayor de las sorpresas. Te vas a encontrar frente a frente con un Dios, con el único y verdadero Dios, que no fue el Dios a quien tú le dabas forma de acuerdo a tus concupiscencias. Y ese día ya no habrá mayor oportunidad. Ese día ya no habrá nada que hacer. Por eso dicen las Sagradas Escrituras que en el infierno solamente hay llanto, lloro y crujir de dientes. En el infierno no hay personas que estén llorando, arrepentidas, diciendo, ¿por qué no puse mi confianza en Cristo? En el infierno no habrá ni uno solo que diga, ¿por qué no le hice caso al pastor que en ese día me rogó que quitara los ídolos de mi corazón y que me volviera de corazón al Dios de las Sagradas Escrituras? No, ese día usted no dirá eso. Dios quiera que no haya nadie. Ese día chasquearán sus dientes, pero de la ira que usted tiene para con Dios. Ese día los dientes chasquearán de la ira, del resentimiento que usted tiene para con Dios. Ese día ya no habrá más inhibiciones en su maldad. Su maldad se manifestará de manera plena en el infierno si usted hoy desprecia el evangelio de Cristo. El Dios de la Biblia, me voy moviendo hacia el final. El Dios de la Biblia
es un Dios celoso. Y entre muchas cosas que esto implica, queridos hermanos y estimados amigos, hablar de un Dios celoso es de un Dios no solamente que no comparte su gloria con nadie y menos con los ídolos, sino que hablar de un Dios celoso es hablar del Dios de las Sagradas Escrituras que no comparte el trono de su corazón con nadie. En cada uno de nuestros corazones hay un trono. Y yo le digo, querido amigo, en ese trono de su corazón, o está sentado el príncipe de la luz, Cristo Jesús, o está sentado Satanás, el príncipe de las tinieblas. No está sentado uno al lado del otro y el uno no está diciendo córrase. No, uno de los dos. ¿Cuál es? Si usted ha creído en Cristo y ha confiado en Él como Señor y Salvador, y por obrar del Espíritu Santo usted se ha arrepentido de sus pecados. Ah, pastor, pero yo lo he hecho, pero me he dado cuenta de que soy débil y no importa. Si usted ha creído en Cristo con una fe tan diminuta como la de una semilla de mostaza, allí en ese trono está Cristo sentado. Pero si usted no ha creído en Cristo y si usted procura cada vez que le conviene hacerse dioses a su imagen y semejanza, allí no está Cristo. Allí está Satanás reinando. Guárdese. Guárdese de creer que no hay culpa en usted por estar pensando que Dios no castiga cuando Él ha dicho que castigará. Guárdese de las mentiras que a muchos de nosotros nos enseñaron de que Dios aborrece el pecado pero ama el pecador. Dios aborrece tanto el pecado como el pecador. Y Dios no condena el pecado al infierno, condena el pecador al infierno. Piensa en esto. Yo le doy un consejo y se lo doy ahora. Es un consejo que no cuesta nada. Y no cuesta nada no solamente porque las cosas buenas, espiritualmente hablando, no cuestan nada. Son gratis, son por gracia. Si de algo le sirve este consejo que le voy a dar, no me lo agradezca. Agradézcale a Dios. Pero el consejo es sencillo. No espere la hora de su muerte para escuchar las palabras después de las cuales no hay reversa alguna. No espere la hora de la muerte para escuchar las palabras apartaos de mí, hacedores de maldad, para darse cuenta que usted toda la vida estuvo engañado, viviendo conforme a las reglas de un falso Dios, adorando de manera falsa y equivocada a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Arrepiéntase ahora de toda idea falsa que usted se haya formado de Dios. Porque ese Dios falso, que no se conforma a su revelación, a la revelación del Dios verdadero en la palabra, es un Dios que no solamente no lo va a salvar, sino es un Dios con el cual usted va a ser condenado. Tenga cuidado. Usted tiene que saber qué es lo que dice la palabra del Señor. Tenga cuidado con el Dios que nos salva. Y déjeme hablarle en los minutos que me quedan del Dios que salva. El Dios que salva, el Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que en otros tiempos y en otras épocas nos habló por medio de profetas y que ahora nos habla de manera plena e inequívoca en Jesucristo, su Hijo eterno, es un Dios santo. Es un Dios que aborrece el pecado y que no tiene comunión con el que ama el pecado. Tiene que comenzar por eso.
El Dios de las Sagradas Escrituras, el Dios que salva, es el Dios que gobierna por medio de la ley y que a quien ha creído en Cristo lo gobierna con un especial amor. Ese Dios que usted debe conocer es el Dios de nuevo que aborrece su pecado tanto como está airado contra usted. Usted no puede desmentir al Dios que dice en su palabra que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. No, pero es que yo creo, no importa lo que usted crea, no importa lo que usted piense, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice que Él está airado contra el pecador, es porque eso es una realidad. Lidia con esa realidad y no se vea tentado a crear dioses que dicen, Dios no es un Dios bueno. No cree más dioses. Ese Dios que usted debe conocer, ese Dios que se revela en la palabra, es un Dios que nos ha dejado su ley como norma de vida y le ha dicho al mundo entero, ojo con esto, es un Dios que pone, por así decirlo, delante de nosotros este camino o este otro. O cumplen mi ley a la perfección, no como nos gusta a nosotros los colombianos, a medias, o como mejor nos parezca, o el menor esfuerzo de todos, o como dicen los ingleses, recortando las esquinas para que el viaje no sea tan largo. Ese Dios de la Biblia nos dice, o cumplen mi ley, ojo con esto, hermano, esta palabra es clave, a la perfección, y vivirán. O creen mi palabra y a quien yo he enviado, a mi Hijo eterno, y ponen su confianza en Él y vivirán. Entonces haz esto y vivirás, pero lo tienes que hacer plenamente, perfectamente. O cree en Cristo y vivirás. ¿Cuál de las dos? Ese es el camino que delante de cada uno pone el Dios de las Sagradas Escrituras. Ese Dios que salva es un Dios que manifiesta su amor por el mundo de tal manera que no escatimó a su propio Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese Dios de la Biblia, el Dios que salva, es el Dios que usa la ley para mostrarnos por amor a Cristo por qué no podemos entender que por nada de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer vamos a ganar los méritos de justicia necesarios para estar en la presencia de Dios. No podemos. Y si usted ha tratado de hacerlo, ríndase hoy delante del Señor. Confiese su inhabilidad para obedecer la ley para vida y abrace a Cristo que le es ofrecido aún hoy en el Evangelio. Ese Dios que salva es un Dios que perdona las ofensas, no sobre la base de las penitencias, ni sobre la base de las ofrendas, ni sobre la base de los mercados que usted regale. Las transgresiones de la ley, Dios las perdona. Pero usted tiene que saber cómo las perdona y por qué las perdona. Primero, Dios perdona la transgresión de la ley por gracia. No porque Él tenga que perdonar. Perdona porque Él quiere perdonar. No perdona por lo que usted haga o deje de hacer. Perdona con base en lo que su Hijo eterno, el Señor Jesucristo, hizo. No perdona por las obras suyas, sino que perdona por la obra perfecta de obediencia de Cristo.
Dios perdona por gracia. Dios perdona por gracia, ya lo establecimos, pero Dios perdona por medio de la fe. Fe no es el acto positivista donde yo estoy siempre pensando si va a pasar, estoy seguro que si va a pasar, estoy seguro que si va a pasar. No, la fe salvadora es una fe que viene de Dios. Dios da la fe salvadora para que la persona esté convencida de que lo que dicen las Sagradas Escrituras es verdad, de que las promesas de Dios en las Sagradas Escrituras son verdad, de que Cristo es el Hijo eterno de Dios y es en la base de su persona y de su obra que hay perdón de pecados y vida eterna. Dios perdona por medio de la fe en Cristo. Usted tiene que saber quién es Cristo. Cristo es Dios mismo. Cristo no es un buen profeta. Cristo no es un bonachón que hizo mucho bien como lo describen los judíos. Cristo es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, que hace más de 2000 años tomó forma de hombre, quien no se aferró a la gloria ni a la adoración continua de los ángeles, quien no sacó excusas, sino que dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y yo bajaré a ese mundo cruel, a ese mundo que te aborrece, y seré crucificado para que las transgresiones de todos aquellos que creen en mí sean perdonadas. Señor, deja que yo descienda a ese mundo y derramaré toda mi sangre, toda, para cubrir la multitud y la culpabilidad de los pecados de todos los transgresores de la ley que crean en mí. Y déjame morir, Señor, para que por medio de mi muerte todos los que creen en mí tengan vida. Ese es el Dios que salva, no el Dios que las personas se crean para que les acaricie los pecados. Ese Dios no salva, ese Dios es una catapulta para que usted vaya a la condenación eterna. Hay más por decir, muchísimo más podríamos decir, pero esto que le he dicho es suficiente para salvar a todo aquel que cree. ¿No es algo maravilloso? En una ciudad relativamente pequeña, en un barrio humilde, en una congregación relativamente pequeña, se proclama un mensaje glorioso más grandioso que cualquier otra buena noticia que usted jamás haya escuchado o vaya a escuchar. Ese es el evangelio de la gracia salvadora de Cristo. Ese es el instrumento que es poder de Dios para todo el que cree. Ese es el instrumento por medio del cual Dios salva. Así que, querido amigo, espero que le haya quedado claro. O cumple la ley a la perfección, y a la perfección es a la perfección, o abraza a Cristo confesando que no puede hacer méritos suficientes de justicia para ver a Dios cara a cara. Es Cristo quien le va a permitir a usted ver al Padre y gozar de su presencia para siempre. Es Cristo y nadie más que Cristo la puerta de entrada al cielo. Quiera el Señor, pues, que este mensaje haya calado en nuestros corazones. Quiera Él obrar gracia por medio de este mensaje para edificación de la iglesia y para bendición salvadora de quienes aún no pertenecen a ella.